Bueno, amados, muy buenas tardes. Que el Señor les bendiga a todos los que ya están conectados. Un saludo muy especial desde Sevilla, Valle, Colombia. Dios les bendiga a todos ustedes que son tan fieles seguidores de Momentos de Reflexión. Es para mí una bendición cada día a las 3 en punto poder acompañarles en esta experiencia muy especial para mí, y sé que para ustedes también, de llevarles la palabra de Dios, llevarles reflexiones bíblicas, teológicas, aún científicas, y poner fundamento en la vida de muchos de ustedes. Bueno, hoy voy a comenzar una serie, amados hermanos, que le he titulado Contracultura. Va a ser una expresión que usted va a escuchar muchas veces, no sé cuántos días, pero sé que varias semanas sí voy a estar hablando de contracultura. Y obviamente, si hablo de contracultura, tengo que aplicarlo en el contexto cristiano. Entonces, en otras palabras, podríamos decir que vamos a hablar de la serie Contracultura Cristiana. Bueno, y quiero comenzar invitándoles a ustedes a participar y escribir allí en el chat, usted que entiende por la expresión o la palabra contracultura. Voy a orar, y mientras oramos ustedes van pensando y ahora usted escribe. Mientras tanto, le voy a recomendar un gran libro, precisamente llama Contracultura Cristiana, de John W.R. Stott. Wow, un reformador del siglo XX impresionante, maravilloso. Es muy bueno leer este libro, Contracultura Cristiana. Y mucho de lo que vamos a compartir con ustedes está en este libro, y seguramente vamos a recibir de nuestro Padre Celestial un gran desafío: cómo establecemos en este mundo actual una contracultura. Así que vamos a orar. Señor, bendigo a todos mis hermanos que están allí conectados, que disponen su corazón cada tarde para aprender. Aquellos que ya han hecho, Señor, de alguna manera un hábito, una disciplina de estar a las 3 en punto, hora Colombia, allí escuchando la palabra de Dios. Bendigo a los hermanos de España, Lady, Jorge, Samuel, a nuestra hermana Narlene en Italia, a las hermanas de Francia, al hermano de Inglaterra allá en Londres, en Estados Unidos, en Nicaragua, en cada lugar, sea en Colombia y fuera de Colombia, que ya han tomado este espacio de las 3 en punto, Señor, como una experiencia de crecimiento, de desafío, de motivación, de disfrutar de la palabra, pero también del poder sobrenatural de Dios. Yo creo, Padre, que todo hombre o mujer que se conecta a este programa, tú has señalado un tiempo profético de libertad, de bendición, de oportunidad. Puertas que se abren, puertas, Señor, que se construyen, puentes que se construyen, oportunidades que llegan, regalos del cielo que descienden. Señor, estoy convencido que este tiempo no es solo sino la bendición de Dios para este tiempo, porque, Señor, este programa nació precisamente en tiempos de pandemia. Cuando iniciamos el confinamiento total, Señor, nació este programa. Y desde el principio, nuestro deseo con todas las temáticas que hemos desarrollado, Señor, era llevar esperanza, era llevar herramientas bíblicas, teológicas, para que tu pueblo y todos los que nos pudieran ver por este programa en el Facebook tuvieran para poder vivir en fe, en paz, esperanza, en gozo. No ha sido fácil, Señor, para nadie. Esta pandemia afectó a la humanidad entera. Esta pandemia de alguna manera estacionó o detuvo la marcha normal de la vida humana. Pero tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos, y las bendiciones de Dios no se han estancado. Los regalos del cielo no se han detenido. Y hemos visto de una manera tan especial cómo el Señor ha venido para bendecir, para ministrar.
y usar programas como este, Momentos de Reflexión, y otros muchos programas de muchos amigos pastores de otras ciudades, de otros países, de otras iglesias nacionales, para llevar bendición, para llevar palabra, para llevar oración al pueblo de Dios. Cuántos milagros, Señor, cuántas sanidades, cuántas respuestas, cuántas oraciones hemos hecho a través de este programa y tú has respondido. Cuántos regalos has entregado a tanta y tanta gente, Señor, que se ha conectado a momentos de reflexión. Y te doy la gloria, Padre, por permitirnos ser esa sal, esa luz, pero también ser esa voz de esperanza, esa luz en medio de tinieblas, esa esperanza en contra de la esperanza, la fe en contra de la incredulidad, la voz de Dios en contra de la voz del mundo y la voz del maligno. ¿Cuántos enfermos de COVID, Señor, se han recuperado? Son innumerables por los que hemos orado. Enfermos de cáncer, personas con opresión de demonios han sido libres. ¿Cuántas personas han visto su economía recuperarse porque hemos orado, Padre, porque hemos dado palabra, porque hemos profetizado? Toda la gloria te pertenece a ti, Señor. Todo el honor, toda la exaltación es para ti, Señor. Solo puedo darte gracias por permitirnos disfrutar hacer lo que hacemos. Por permitirnos, Señor, ser una pequeña ayuda, un granito de arena en medio de tanto regalo y tanta bendición que tú traes a través de tus siervos en tantos lugares. Que cada persona, Señor, que está ahí conectado a momentos de reflexión, Señor, pueda darte a ti la gloria, porque algo ha ocurrido. La palabra no vuelve vacía. El profeta Isaías dice que así como la lluvia cae sobre la tierra y remoja la semilla y le da vida, a semilla da pan al que siembra y semilla para el que come y semilla al que siembra. Que así es tu palabra, Señor, que no volverá a ti vacía, sino que cumplirá aquello para el cual lo has enviado. Y yo creo, Padre, que mucha de la palabra que hemos traído, todas las enseñanzas bíblicas a través de momentos de reflexión, no han sido en vano. Recuperación de familia, restauración de hogares, restauración de hijos, mujeres solas con problemas, hombres solos con problemas, jóvenes con problemas. Y tú los has bendecido, tú los has ministrado, Señor. Que también cada uno de ellos pueda darte la gloria a ti, Señor. Pueda decirte gracias, gracias, Señor, por lo que has hecho, por lo que harás y por lo que sigues haciendo. Bendigo a los pastores que se conectan frecuentemente, el pastor Rigoberto Guerrero, allá en Candelaria, con su esposa, el pastor Melquisedec. Señor, muchos pastores de otros países que se conectan y nos ven y disfrutan también con nosotros. Líderes, hombres, mujeres de diferentes lugares. Los bendecimos, mi Dios. Nos has puesto para hacer luz a las naciones. Nos has dado un ministerio para las naciones. Nos has dado una palabra profética para las naciones. Nos has empoderado, Señor, para ir a las naciones. Y bueno, Señor, este año no se ha podido salir a otro país. Y poco hemos viajado para llevar el mensaje poderoso de la salvación. Pero lo estamos haciendo desde el principio de marzo, Señor, cuando no podíamos salir y el mensaje salió. Nosotros estábamos en casa, pues la palabra no estaba encerrada. El poder del Espíritu Santo no estaba encerrado, la vida de Dios no estaba encerrada. Dios no tiene pandemia, Dios no tiene COVID. Dios es el Señor Todopoderoso y por eso hemos seguido trabajando para la gloria tuya, Señor, y llevando bendición. Gracias, Señor, por gente tan linda, Señor, como Elisa, Padre, como Marlene, como mi esposa, Señor, como Julia Andrea, Olga María Gallego, Señor, les bendigo, Rigoberto, Janet, el pastor Rigoberto, Flor Margarita, Alejandro Carmona. Dios, todos los que están conectados hoy, les bendigo a todos de una manera especial. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, porque cada día nuevas son
tus misericordias cada mañana, Señor. Nos emocionamos a recibir tus misericordias. Bendito sea el nombre del Señor. Amén y amén. Les hice una pregunta, o más bien les invité a que ustedes se involucraran a participar o a escribirme qué entienden por ustedes por la palabra contracultura. Quiero que me ayuden, por favor. Gracias por esos comentarios tan hermosos que ustedes hacen. Gracias por esos agradecimientos, esas lindas flores que nos dan. Gracias, hermanos, por estar conectados. Ustedes son de alguna manera los que producen el aliciente en nuestro corazón para trabajar con más ganas, para servirle al Señor, para dejarnos usar, para todo esto que Él nos ha entregado, los dones de sanidades, de milagros, de prodigios, señales, vaciarlos en ustedes a través de nuestros programas y la oración. Así que, y como dije, me gusta mucho cuando ustedes participan. Voy a leer el libro de Romanos capítulo número 32 en dos versiones. Romanos capítulo 12, verso 1, en dos versiones, en la versión Reina Valera y en la traducción lenguaje actual. Quiero que por favor mire conmigo en la traducción lenguaje actual, se lo tiene en casa. Dice: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Ahora, vayamos a la Reina Valera, la conocida por todos nosotros. Dice en el versículo 1 el apóstol Pablo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo 2, de alguna manera, va a ser como el versículo lema, o el eje de toda esta temática de contracultura. Cuando estaba orando por este programa, para darle un poquito de entendimiento a la expresión contracultura, me recordé cuando yo estaba niño. Cuando estaba niño y apenas aprendiendo a nadar, recuerdo que con la familia, nosotros vivíamos en Cali, veníamos de Cali a Armenia, y estábamos con la familia de mi mamá, los hermanos de mi mamá, mis tíos, y siempre el 1 de enero había un gran paseo. Éramos más de 100 personas, entre hermanos de mi mamá, familiares, primos, bueno, familias, etcétera. Mucha gente, y en camiones y volquetas íbamos al río. Algunas de las tantas veces que viví en el paseo, tenía yo tal vez unos 7, 8 años, yo recuerdo que llegué al río y me metí al río Los Quingos, y por la parte donde me metí estaba bajita, no sabía casi nadar, pero cuando menos pensé sentí que la corriente se me arrastró, me llevó, y con lo poquito que yo sabía nadar, lo delgadito que era, yo era tratando de nadar para alcanzar la orilla y para no dejarme ir, y estaba nadando no en favor de la corriente, porque si nadaba en dirección de la corriente, pues iba a ser llevado río abajo. Entonces me tocaba nadar contra corriente y en un esfuerzo desesperado por tratar de alcanzar la orilla. Obviamente estaba muy cerca, obviamente la corriente no era tan fuerte, pero literalmente sentí que me estaba ahogando y tragué mucha agua, hasta que uno de mis primos más grandes vino y me sacó. Con esta experiencia que viví hoy temprano, que estaba orando por el tema, entendí lo que significa
contracorriente o contracultura. En otras palabras, contracultura es ir contra la corriente. No sé si algunos de ustedes ya escribieron qué es corriente, qué es contracultura. Saludamos a Irene Barón, mi hermana, Dios la bendiga, qué bueno que está ahí con nosotros. Bueno, creo que aún ninguno ha escrito una respuesta de lo que entiende por contracultura. Pero más o menos, con el ejemplo o con la ilustración de mi vida, entendí claramente hace muchos años lo que es contracultura. Contracultura, bueno, aquí escribe, la hermanita Marlene dice: gracias a usted, pastor, por esa disposición que tiene para traernos todos los días estas maravillosas reflexiones. Tan linda, muchas gracias. Contracultura, pues, es eso, es ir contra a la cultura. Pregunto entonces, ¿qué significa la palabra cultura? Bueno, hay demasiadas definiciones, porque usted puede definir la palabra cultura desde la antropología, desde la sociología, desde la ciencia. Usted puede definir la palabra cultura desde la educación, desde la economía. Usted puede definir la palabra cultura desde muchos ámbitos y muchas maneras. Pero básicamente la palabra cultura, primero tenemos que definirla, es el conjunto de normas, costumbres y formas de vida que se establecen en los diferentes pueblos de la tierra y que son comunes a todos sus habitantes y que tienen que ver con religión, tienen que ver con cultura, con economía, tienen que ver con sus formas raizales. La cultura se volvió un patrón de vida. Por ejemplo, hay países donde es normal ciertas cosas. En otros países eso es ilegal o no es normal o es anormal. Es porque en esa cultura la forma de vida es así. Por ejemplo, podríamos decir que la cultura anglosajona es muy diferente a la cultura asiática. Y la cultura asiática es muy diferente a la cultura latina. ¿Por qué? Porque hay unos patrones de vida que tienen que ver con las comidas, con la religión, con las costumbres, con los gustos, aún con la misma educación, que distan grandemente, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de cultura, tiene que ver con toda esa cantidad de rasgos, costumbres, formas que caracterizan la vida de los habitantes de un pueblo o de una nación. Eso básicamente es cultura. Ahora, obviamente que el tema que quiero traer con ustedes durante un tiempo, contracultura, no es que Juan Carlos, el pastor, va a ir en contra de eso que está establecido como patrones de vida inherentes al ser de cada lugar. Voy a especificar un poco más. Por ejemplo, dentro de las culturas también hay subculturas. Nomás en Colombia hay subculturas. Una cosa es la cultura norteña, los cachacos, los costeños, por ejemplo, del norte, costa caribe, y otra es la cultura de los costeños, costa pacífica. Pero otra es la cultura de los cachacos, del plano cundiboyacense, Cundinamarca, Boyacá. Otra cultura del eje cafetero. Y si usted desciende más en el país, vaya a Pasto, por ejemplo, y va a ver una cantidad de comportamientos, aún las expresiones, aún las jergas, aún las maneras de hablar, de expresarse, son tan diferentes. Hay palabras que en la costa se dicen, pero no las entendemos en el interior, o en el sur del país y no las comprendemos en el norte. Por eso es muy difícil ir en contra o atacar las maneras de convivencia y cómo es que la gente convive dentro de las comunidades. Por ejemplo, más subculturas, los indígenas. Tenemos diferentes tribus indígenas, comunidades indígenas, resguardos indígenas, cabildos indígenas dentro de nuestro país, y cada una de ellas tiene su cultura, su propia religión, su propia lengua, su propia forma de educación, sus propias leyes, su propio sistema alimentario. ¿Me hago entender? Estoy seguro que sí. Por lo tanto, necesitaba colocar como un colchón, una base
de alguna forma antropológica y sociológica a lo que es cultura para entender contracultura. Ahora, cuando me estoy refiriendo contracultura, no estoy diciendo, lo mencioné, que voy a ir en contra a eso que ya está establecido, que es forma de vida de los habitantes de los pueblos. Más bien, es la cultura del mundo. Y cuando hablo cultura del mundo es todo aquello que, como dice el apóstol Juan, el mundo pasa y sus deseos. Todo ese sistema de valores y creencias que son contrarias al reino de los cielos. A esa cultura es que vamos a enseñar contracultura. Ya la cultura general ya les dije, pero todas las temáticas que vamos a estar compartiendo con ustedes y que juntos vamos a aprender y que espero que ustedes me ayuden, por favor. Por ejemplo, aquí dice, permíteme leo lo que dice Gladys, contracultura es ir en contra a lo que el sistema nos dice. Perfecto, gracias. ¿Sí? Y todo lo que ustedes van a estar compartiendo, interactuando conmigo, vamos a aprender cómo es que los cristianos, los hijos de Dios, no podemos caer o vivir dentro de la cultura de este mundo. Quiero que me acompañen, por favor, a Primera de Juan. ¿Están conmigo? Primera de Juan. El apóstol Juan dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama el mundo no ama a Dios. El apóstol Juan dice, ¿quién es el que vence al mundo? Estamos en San Juan Primera de Juan capítulo 5, verso 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Póngame atención, amados hermanos. Sí, cuando el Señor dice que no amemos el mundo, no está diciendo que la gente que hay en el mundo, que los recursos naturales, que la creación hermosa que Él hizo, no la amemos. Lo que está diciendo es que no amemos o no caigamos seducidos por este sistema de valores, de formas, de comportamiento que son diametralmente opuestos a su voluntad, o sea, a la voluntad de Dios. El apóstol Juan por eso dice que tenemos tres enemigos: la carne, el mundo y Satanás. Y estos tres aspectos, estos tres tipos de formas o personajes, mi yo, mi carne, el mundo afuera y Satanás, son como una trilogía que unidos lo que se encargan es de hacer que vivamos de acuerdo a los parámetros, a la forma de vida que este mundo ofrece, y del cual hay un solo Señor y un solo dueño, se llama Satanás. Por eso Jesús le llama príncipe de este mundo. Por eso Jesús le llama padre de mentiras. Por eso tiene tantos nombres como el engañador, el acusador de los hermanos. Por eso el príncipe o el padre de mentira, Satanás, diablo o serpiente antigua, como querramos llamarle, es el encargado de orquestar con espíritus, principados, dominios, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, toda una estructura espiritual de tal manera que el mundo entero está controlado y manipulado por él. Por eso cuando Jesús dice en Juan capítulo 10, verso 32, y conoceré la verdad, y la verdad los hará libres,
Está hablando, amados hermanos, exactamente de eso, de esa cultura que el enemigo ha establecido sobre el mundo entero para que vivan de acuerdo a las formas, a las costumbres que él quiere que vivan. Ejemplos: droga, alcohol, prostitución, pornografía. ¿Y qué más? Pedofilia. Hay tantas cosas, amados hermanos, escuchen bien, que caracterizan a ese mundo, que caracterizan a eso que el apóstol Pablo dice cuando leímos en Romanos capítulo número 12, no se amolden a este mundo. Hay diferentes formas como el apóstol Pablo lo escribe, hay diferentes versiones para comprender eso. Lo que el apóstol está diciéndonos es que no caigamos sumergidos o absorbidos por las maneras, las formas de vida que la corriente de este mundo perverso, corrompido, tiene para ofrecernos, para que usted y yo estemos en esclavitud. Jesús mismo dijo: el que practica el pecado es esclavo del pecado. Pero Jesús dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No es posible, amados hermanos, ser libre de la cultura del mundo si no tenemos a Cristo en el corazón. No es posible vivir en completa libertad si Cristo no está gobernando la vida de una persona. Por más que alguien quiera dejar de tomar licor y salir de esa adicción, consumir droga, pornografía, masturbación, violencia, ira descontrolada, una cantidad de hábitos que se vuelven adicciones y compulsiones, por más que tengamos buenos deseos, por más que intentemos buscar grupos de apoyo, por más que querramos cambiar los hábitos y establecer nuevos hábitos, es casi imposible salir de esos vicios o adicciones sin el Señor. Precisamente se llegó a ser adicto a algo, tener un hábito nocivo en la vida por causa de la cultura, porque en la cultura es normal. Por ejemplo, tomar trago es normal o es anormal. Dígamelo usted así, a mí. En la cultura de este mundo es normal o es anormal fumar cigarrillo. Ya hay países que han despenalizado el aborto, o sea que para esos países es normal abortar. Hay países donde se ha despenalizado el consumo de drogas, sustancias psicoactivas, o por lo menos la dosis personal. Ya es normal consumir sustancias psicoactivas. Es normal sexo, fornicación, acostarse con una mujer, con un hombre. Para muchos, como esa es la cultura del mundo, amados, eso es normal. Luis Delio dice: son los valores o tendencias y formas sociales opuestas a las establecidas en una sociedad. Bien, mi hermano, muchas gracias. Hoy, amados hermanos, quiero como colocar esa base, porque quiero que nos enfoquemos en un sermón precioso que nuestro Señor Jesucristo nos dejó en el Evangelio según San Mateo, el Sermón del Monte, o también conocido como el Sermón de la Montaña. Mateo capítulo 7 hasta el capítulo 5 hasta el capítulo 7. Estaremos compartiendo y aprendiendo acerca de cómo Jesús enseña los valores, no de este mundo, sino los valores del reino de los cielos. No olviden que cuando el profeta Juan el Bautista habló de Jesús, dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Cuando el profeta Juan vio a Jesús, dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El profeta Juan vio a Jesús y dijo: este es el hombre que es
antes de mí, pero está después que mí, porque obviamente nació biológicamente después que Juan, de que yo les había hablado, de que no soy digno de desatar la correa de su calzado. Yo los bautizo ciertamente en agua, pero Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. El profeta Juan, de alguna manera, profetizó o habló acerca de aquello que el Señor Jesús vendría a enseñar. Jesús no vino a replicar lo que este mundo, las formas de vida, las costumbres de este mundo, que eran bastante perversas y corruptas. Jesús vino, amados hermanos, fue a traer los valores del reino, cómo se vive en el cielo, cómo piensa Dios, cómo actúa Dios. Y básicamente el sermón del monte es la vida moral de Dios, evidenciada para los hombres en palabras de hombres, en el idioma nuestro, porque eso fue lo que nuestro Señor Jesús vino a hacer al haberse encarnado en la Virgen y nacer virginalmente. Por eso, casi todas las conductas del ser humano no pueden decirse son buenas o son malas. Las formas de hablar, las jergas, las acciones o comportamientos. Algunos pueden decir que lo que yo estoy diciendo o haciendo no les gusta, es malo, pero otros lo aprueban. Porque lo bueno o lo malo desafortunadamente cambia de acuerdo a la cultura, cambia de acuerdo a la época, cambia de acuerdo a la sociedad, a las personas a las cuales se hable. Por eso, desafortunadamente las culturas tienden algunas de ellas a desarrollarse, a otras a fortalecerse, pero otras culturas tienden a desaparecer poco a poco, porque no se han sostenido en el tiempo. Pero hay una cultura, amados hermanos, que no puede perder, que no puede terminar. Hay una cultura que es la cultura del reino de los cielos que permanece para siempre. Mi hermano Alejandro escribe la contracultura, es mejor conocida como la transculturación, es decir, costumbres de una sociedad se imponen sobre otras, como los españoles sobre los indígenas de Sudamérica. Bueno, gracias hermano Alejandro. La cultura del reino de los cielos es tan diferente a las culturas humanas por tres razones. La primera, porque la cultura del reino de los cielos se aplica para todos los tiempos, o sea, desde el principio hasta el fin. La cultura del reino de los cielos se aplica para todas las personas, blancos, negros, amarillos, niños, jóvenes, adultos, no importa de qué nacionalidad. No importa el nivel educativo, no importa el estrato social, no importa cuánto tengas, cuánto vales. Pero en tercer lugar, la cultura del cielo o la cultura de los valores del reino de los cielos se aplican en todos los lugares, todos los tiempos, todas las personas y todos los lugares. ¿Por qué razón? Porque lo que Dios dice, los principios de Dios que están en su palabra, los valores del reino de los cielos, son los mismos para los chinos como para los árabes. Son los mismos para los anglosajones como para los latinos. Yo no puedo pensar que algo que Dios dijo solamente se aplique para una parte. Obviamente hay que contextualizar históricamente y hay que hacer la interpretación correcta del texto para saber qué es lo que Dios quiere decirnos hoy, después de 2000, 3000, 4000, 5000 y más años que se dijo. Porque no olviden, la palabra es la misma, ayer, hoy, por todos los siglos. Pero las personas, cuando se escribió, fueron unas, los lugares eran otros y los tiempos eran otros. Pero los principios que trae la palabra de Dios se aplican para todas las personas, para todos los tiempos y para todos los lugares. Entonces, básicamente, amados, es en esta línea de pensamiento que quiero compartir con ustedes la cultura, o más bien contracultura. Pregunto, ¿cuándo nació la cultura desde la perspectiva humana? ¿Lo sabe usted? Si lo sabe, escríbalo y me dice por el chat. Y cuando hablo
de la cultura humana, no estoy hablando de los valores del reino de los cielos. Porque como dije, y el apóstol Pablo lo leemos ahora en Romanos 12:2, esa cultura de este mundo está permeada con maldad, con injusticia, con parcialidad, relativismo. Mencioné ahora, lo que para mí es malo, para usted es bueno, lo que para usted es bueno, para mí puede ser malo. Entonces, esa dualidad de pensar, esa dualidad en el actuar, esa dualidad en el convivir, cada uno piensa como cree, actúa como cree o quiere, distan tanto de lo que Dios dice, de cómo se debe pensar, cómo se debe hablar, cómo se debe actuar. Y mis amados, el anhelo del corazón del Señor a través de esta serie que quiero compartir con ustedes es enseñarnos a vivir de acuerdo a sus principios, de acuerdo a los valores. Por eso es establecer contracultura. Puede ser que ahí me digan ignorante, que me tilden de tonto, de, analfabeta, cualquier calificativo, por querer vivir los valores del reino de los cielos. Y es que es cierto, yo recuerdo en mi juventud cuando tomaba licor, cuando bailaba, cuando consumía sustancias, cuando hacía lo que quería porque era la cultura del mundo, era la forma de este mundo. Y después de que conocí de Jesús, dejé esa forma de vida porque ya no era parte de mí. Los amigos y quienes me conocían me decían, le lavran el cerebro. Y a lo cual yo le respondía, y también todo el cuerpo con la sangre de Cristo. Usted se embobó, ahora sí se idiotizó, ahora sí se va a volver un completo ignorante. Porque esa es como la idea de la gente que no tiene a Cristo en su corazón, que no conoce los valores de esta cultura celestial, sino los valores del mundo, de este mundo caído. No olviden que este mundo es caído y por esa cultura de este mundo caído es que la humanidad vive. Como vive, por ejemplo, hay países donde la pedofilia ya es aprobada, donde el papá puede vivir con la hija de 7 años, de 8 años, donde el abuelo puede casarse con su nieta de 10, de 11, 12 años. O sea, es impresionante cómo los valores de este mundo caído están tan desbaratados, tan trastocados, amados hermanos, amigos, que por eso este mundo está en caos, por eso las guerras, por eso la injusticia, por eso el hambre, por eso la pobreza tan incrementada en los mundos, porque en todas las áreas de la vida se ve claramente los valores de este mundo caído afectan, porque la corrupción se metió en todo, porque la codicia, la avaricia, la ganas de dinero fácil se ha metido en todas las esferas de la vida, en la política, en la economía, en el gobierno, en todas partes, porque la inmoralidad sexual expande cada día, porque el narcoterrorismo, porque las armas, porque las guerras, todo de lo que yo estoy hablándoles, amados hermanos, tienen que ver con los valores de este mundo caído, las formas de comportamiento en este mundo. Y es la razón por la cual vivimos como vivimos. Al hablarles de contracultura, es poder invitarles, aunque estoy seguro que la mayoría lo han hecho y lo viven así, pero invitarles a recuperar las bases fundamentales de aquello de cómo vivir según Dios. Y la única persona que tiene autoridad moral y espiritual para enseñarle a usted y enseñarme a mí a vivir de acuerdo a esos valores del reino de los cielos se llama Jesús, nuestro Señor. Hablaremos muchísimo de Él, porque de hecho de su boca fue que salieron los valores del reino de los cielos y están consignados en San Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Y en esos capítulos vamos a disfrutar juntos cómo esos valores del reino de los cielos se introducen en todos los aspectos de la vida, de la economía, de la religión, de la política, de la familia, en todo. Pero como dije ahora,
para terminar, ¿dónde nació? ¿Dónde comenzó la cultura? Vayamos por favor a Génesis capítulo 3. Miren conmigo el capítulo número 3, verso 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Ahí tenemos un primer elemento, amados, de cultura humana: esconderse. ¿Alguna vez usted se le ha escondido a un cobrador? ¿Alguna vez usted le ha dicho al niño, dígale que no estoy? ¿Alguna vez cuando era niño usted hizo un daño y fue y lo escondió? ¿Alguna vez usted se le escondió a su papá o a su mamá porque lo iban a castigar? El esconderse es parte inherente a la cultura de este mundo caído. El no aceptar la responsabilidad de los hechos, porque es uno de los aspectos que prima en la cultura de la humanidad caída. No aceptar responsabilidad, esconder, no confesar, no arrepentimiento, no confesión, no pedir perdón por los errores. En el verso 9 dice: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. La cultura del reino de los cielos dice que el amor echa fuera el temor. O sea que los hijos de Dios podemos vivir en libertad y sin temor. ¿Dónde nació el miedo? Acá, en la primera pareja, después de que desobedecen y pecan contra Dios. Es que oí tu voz y tuve miedo. Segundo, pero tercero, porque estaba desnudo. ¿Quién les dijo que estaban desnudos? Si estaban desnudos. Yo no sé cuántos días, semanas, meses, años, décadas o siglos, Adán y Eva, que vivían para ser eternos física y espiritualmente, habían vivido desnudos. Había una relación de pareja, de intimidad, de identidad. Había una convivencia, una trilogía perfecta: Dios, hombre, mujer. Había una identificación entre ellos, había una libertad entre ellos, había una pureza tal que ellos no sabían que estaban desnudos. ¿Qué produjo que ellos notaran que estaban desnudos? El pecado, que ya habían desobedecido a Dios. Y es precisamente lo que este mundo tiene: desnudar al otro. La vergüenza, la culpa y ir a esconderse, es lo que le dice Adán al Señor. Y por eso yo le pregunto a Adán, ¿quién te dijo, quién te enseñó que estabas desnudo? Porque eso es lo que hace el pecado. Evidencia más que la desnudez física, la condición real de quien somos. Por eso cuando venimos a Cristo, hermanos, amigos, cuando venimos a Cristo, Cristo lo que hace es un lavado completo, nos desnuda, nos muestra en evidencia, nos pone en evidencia realmente lo mal vestido que estamos, porque eso fue lo que hicieron Adán y Eva. Quisieron cubrir la vergüenza de su desnudez, con hojas de higuera. Y es lo que el ser humano hace. Y ahí está la cultura: tapar, cubrir, esconder, lo mencioné ahora. Ahí comienza la cultura caída, donde me defiendo, donde argumento, donde me escondo, donde me da miedo. Pero para terminar, Dios le pregunta a Adán: ¿has comido del árbol que te mandé que no comieses? El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y luego le dice a la serpiente, le dice a la mujer, y le dice a la serpiente, me engañó y comí. Esa es la cultura de este mundo. Ahí comienzan a establecerse los primeros principios o elementos de esa cultura caída: el engaño, la mentira, el tergiversar la palabra de Dios, el escuchar la voz del hombre más que la voz de Dios, el justificarse, el culpar a otro. Si miramos los elementos de inicio de la cultura humana en Adán y Eva y los traemos hoy, siglo XXI,
más de 6.000 años después de la creación de la humanidad, pareciera que estuviéramos viviendo exactamente el mismo problema en el Edén. ¿Por qué no ha cambiado? Porque esta cultura está plasmada, o más bien llena de engaño, de autojustificación, de orgullo, de vanagloria, de odio, de mentira, de soberbia, de arrogancia. Esta cultura está llena de injusticia social, de control, de manipulación, de injusticia, de inmoralidad, de perversión. En este mundo no tenemos nada para que nos ayude a ser mejores y ser parecidos a Cristo. Lo único que puede deconstruir a un ser humano de su naturaleza pecaminosa carnal y quitar esa cultura pecaminosa y caída es la sangre de Jesús. Y comenzar a estudiar y aprender los valores del reino de los cielos. Y en la medida que aprendemos, amados hermanos, los valores del reino de Dios, empezamos a vivir contra la corriente. ¿Recuerden la ilustración al principio? Que casi me ahogo por estar nadando contra la corriente. Así vivimos los cristianos. En un mundo que va hacia una dirección, el modelo del mundo, los valores de este mundo van hacia una dirección, pero los valores del reino de los cielos van hacia el otro lado, en contracultura. Y los creyentes remamos, vamos en contra a todo aquello que este mundo les ofrece. Y a veces la lucha no es fácil, a veces es intensa, a veces es dura. Pero como el apóstol Pablo escribió en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el poder del Espíritu Santo podemos vencer todo lo que de alguna forma, o todas aquellas cosas en las cuales mi vida fue construida, porque como ser humano fuimos edificados en valores equivocados. Y por eso cometimos los errores que cometimos, por eso hicimos daño a tantas personas, por eso tantas personas nos hicieron daño, porque simplemente decidimos caminar hacia donde todo el mundo camina, como el dicho popular, hacia dónde va la gente, hacia donde corre Vicente. Así que, amados hermanos, el desafío que tenemos es caminar aferrados al Señor, llenos del Espíritu Santo, viviendo esos valores para evidenciar el reino de Dios aquí en la tierra. Les bendigo. Espero que el Espíritu Santo les haya bendecido con esta introducción. Apenas es solo la introducción. Sé que les va a fascinar, sé que van a ser muy edificados, muy bendecidos con esta serie que les hemos titulado Contracultura. Que Dios les bendiga grandemente. A los que no pude saludar, un abrazo grande, un gran abrazo.